Descubierto, El Zócalo embrujado y otras 5 historias aterradoras que no debes contar. Elena nunca imaginó que aquella noche sería diferente. Desde que se convirtió en madre soltera, la rutina la envolvía como un manto oscuro. Pero ahora, al cruzar el Zócalo, la calma de la noche se sentía más pesada que nunca. Las luces de los cafés y restaurantes parpadeaban de manera errática, como si intentaran advertirle. Un escalofrío recorrió su espalda, y las sombras parecieron alargarse, muertas de risa. Algunos vecinos murmuraban sobre desapariciones recientes, y la inquietud se estaba transformando en terror palpable. La plaza, que durante el día era un bullicio de vida, ahora parecía un escenario de película de horror. Elena avanzaba entre los arcos, la soledad la envolvía. Sin embargo, una sombra se movía detrás de ella, y al girar rápido, encontró solo el eco de sus pasos en el pavimento. Era imposible ignorar el constante murmullo de las historias de doña Clara, su vecina sabia. Checando su móvil por si había alguna advertencia, Alex, el maestro del vecindario, apareció de la nada, mirándola de forma extraña. Su mirada revelaba un brillo inquietante que sofocó cualquier atisbo de alivio. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el corazón latiendo frenéticamente, Elena tomó una bocanada de aire, tratando de ahogar el miedo. Pero ahora, más que nunca, sus instintos le gritaban que algo andaba mal. La luna llena lanzaba una luz espeluznante sobre los arcos, y de repente escuchó risas de niños que venían de la oscuridad. Miró hacia atrás, y ahí estaba, un grupo de sombras entrelazadas, de figuras etéreas que parecían quererla envolver. Una de ellas se acercó, con el rostro desdibujado, y le susurró al oído: «El ritual comienza al caer la noche». Elena sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. A cada paso, la tensión aumentaba. La memoria de sus vecinos desaparecidas la perseguía, y sentía que el tiempo se escurre entre sus dedos. Sería ella la siguiente. La angustia se instaló en su pecho, mientras las risas se tornaban en gritos ahogados. Desde su hogar, en el número 14, la luz parpadeaba con angustia, como si pidiera ayuda. Sin saberlo, se había convertido en un peón en un juego macabro que la ciudad había jugado por siglos. Mientras se aproximaba a su calle, el aire se volvió denso, pareciendo masticar sus pensamientos. Un solo paso más, y el silencio se rompió con un crujido familiar. Era el sonido de la muerte acechante. Frente a ella, Alex la miraba con una sonrisa que no era genuina, la risa burlona susurrando en el viento. La sombra detrás de él comenzó a cobrar vida, un terror que no comprendía. Tendrás que elegir, Elena. O serás parte del sacrificio, o enfrentarás lo que reside en este lugar. Paralizada, Elena se dio cuenta de que su destino estaba sellado. Era una cobarde quedarse y enfrentar al oscuro secreto, o un acto de valentía huir y dejar que el terror ganara. La decisión debía tomarse en ese instante, antes de que la ciudad la engullera por completo. ¿Logrará desentrañar el misterio del Zócalo, o se convertirá en otra víctima del ritual atroz? La noche prometía más que oscuridad. Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. La tensión en su estómago se intensificaba. Alex no era el hombre amable y educado que conocía. Había en su ser una maldad oculta que le helaba la sangre. La sombra detrás de él danzaba, tomando forma, como si esperara el momento oportuno para abalanzarse sobre ella. Las risas de los niños se convirtieron en llantos lejanos. La melodía de su angustia envolvía la noche. «¿Qué es esto? ¿Qué quieres de mí?»,
gritó en un susurro tembloroso, consciente de que su voz se perdía en la oscuridad que los rodeaba. Alex avanzó un paso, y con cada movimiento, la sombra se acercó más. Nada de esto es personal, Elena. Solo estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero hay una oportunidad para ti, solo una. ¿Cuál es? La voz de Elena se utilizaba como un hilo de esperanza, pero su instinto le decía que esa salida era una trampa. Únete a nosotros, forma parte del ritual, y las sombras te protegerán. Al final del sacrificio, tú y tu hijo estarán a salvo, respondió. Una sonrisa macabra iluminaba su rostro. Elena retrocedió, buscando una salida, intentando recordar cómo había llegado hasta allí. Sus ojos escaneaban la plaza, cada rincón oscurecido por la sombra de lo que parecía un monstruo. Nunca haré eso, dijo con más firmeza de la que sentía. Piensa en tu hijo, murmuró Alex, la voz transformándose en un siseo. No podrás escapar de ellos, ya han comenzado a buscarte, y saben exactamente dónde estás. El pánico se transformaba en terror. La imagen de su pequeño, solo y asustado, la cruzó como un rayo. No podía permitir que su miedo la consumiera y la llevara a tomar una decisión así. Tenía que luchar. Logró dar un paso atrás, apartándose del maestro que ya no parecía humano. Una ráfaga de viento helado la atravesó, trayendo consigo voces susurrantes que prometían libertad, a cambio de... ¿qué? Su vida. Las sombras comenzaron a moverse, un torbellino de brazos y caras distorsionadas queriendo alcanzarla. Elena giró en redondo, la cama de su apartamento tan cercana, pero a la vez tan lejana. Todo lo que deseaba era escapar de aquella pesadilla. Se lanzó a correr, pero los ecos de la plaza comenzaron a retumbar en sus oídos. ¿Dónde estaba la salida? Cada esquina parecía conducirla más y más hacia el centro de la pesadilla. Era como correr en círculos, abocada a un destino aterrador al que lejanas risas infantiles le recordaban. Justo cuando pensó que sus piernas cederían, se topó con la fuente en el centro del zócalo. Era una reliquia antigua, de la que colgaban inscripciones en español antiguo. Elena se acercó, sintiendo que un extraño halo de luz se emanaba de ella. La voz de su hijo resonaba en su mente, un llamado desesperado que la mantenía en pie. Sin dudarlo, se arrodilló y comenzó a tocar el agua fría de la fuente. ¿Podría la magia de este lugar ofrecerle ayuda? Un instante antes de que las sombras la envolviesen, la superficie del agua comenzó a agitarse, revelando visiones borrosas del futuro. Elena vio rostros conocidos llorando, pero también un camino de luz. ¡Elena!, gritó Alex, con furia. ¡No te acerques a eso! ¡No entiendes lo que estás haciendo! Ella cerró los ojos. El ruido del paisaje se difuminó, e increíblemente sintió que la luz de la fuente la atraía hacia un mundo diferente, uno donde el ritual tendría un giro inesperado. ¿Podía realmente cambiar su destino y el de su hijo? Mientras el poder de la sombra se abalanzaba sobre ella, la decisión era inminente: sumergirse o resistir. Y lo último que escuchó antes de desaparecer en un destello fue la risa estentórea de Alex resonando en la oscuridad. La plaza se detuvo. El silencio lo envolvió todo, dejando la pregunta flotando. ¿Qué pasaría si el sacrificio no era el que pensaba? Elena se vio envuelta en un torbellino de luz. La sensación era extraña, como si estuviera siendo estirada y comprimida al mismo tiempo. Por un momento, el aire fresco de la fuente se convirtió en un mar agitado de colores y sonidos distorsionados. Sus pensamientos se desvanecieron, y todo lo que era, su miedo, su hijo, el sacrificio, se fundió con la bruma que la rodeaba. De pronto, se encontró en un lugar diferente, un bosque espeso con árboles retorcidos que se alzaban como fantasmas en la niebla. Una atmósfera opresiva impregnaba el aire, como si el propio bosque respirara su angustia. Las hojas susurraban, murmurando secretos que se escabullían cuando intentaba escucharlos con claridad. Un escalofrío recorrió su espalda. Este no era un paraíso ni un refugio, era un laberinto inquietante. Elena comenzó a caminar, sin saber bien a dónde se dirigía. Presintió la mirada de algo en la penumbra, algo que no se dejaba ver. Por cada paso que daba, el eco de sus movimientos se perdía, devorado por el silencio inquietante. Recordaba las caras en la fuente. Algo en sus visiones le decía que no estaba sola en este lugar, que siempre hubo otros. Mientras avanzaba, encontró un claro iluminado por una luna en su cenit, brillante pero fría. En el centro,
una figura apareció entre las sombras. Era una mujer, vestida con una túnica negra que parecía fluir como humo, su rostro oculto bajo una capucha. Una risa ahogada resonó en la oscuridad, llenando el espacio de una malevolencia palpable. Elena, has llegado al sitio que nadie ha de pisar, sin antes pagar el precio. La voz de la mujer reverberó en su mente, retumbando hasta los confines de su ser. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Elena sintió el alma helada, sin poder dejar de pensar en su hijo. La imagen de su pequeño, perdido y atemorizado, se le volvió cada vez más vívida. Soy la guardiana de los secretos. Aquellos que buscan escapar deben enfrentarse a sus miedos, o permanecer aquí para siempre. La mujer movió una mano, y a su alrededor, las sombras comenzaron a cobrar vida. Caras conocidas surgieron entre las sombras, amigos, familiares y otros que había perdido, sus miradas llenas de desesperación. ¿Y tú, qué precio estás dispuesta a pagar para salvarlo? Elena quería gritar, pero su voz se desvanecía, atrapada en la opresiva atmósfera de aquel lugar. Podía sentir el poder que emanaba de la guardiana, un poder que prometía respuestas, sí, pero también una oscuridad que amenazaba con engullirla. Miró hacia las sombras, y por un instante, una esperanza cobró vida en su interior. No tengo miedo, haré lo que sea necesario, declaró, sus palabras resonando con una sorprendente determinación. La mujer rió suavemente, como si la respuesta se anticipara desde lo más profundo. Lo veremos. Y con un movimiento de su mano, las sombras comenzaron a girar a su alrededor, creando un remolino de visiones y susurros. De repente, Elena sintió el tirón de la fuente una vez más, arrastrada a un nuevo destello de luz. La siguiente imagen que tuvo fue aterradora. Su hijo, clamando con fuerza, pero esta vez la desesperación había tomado un nuevo matiz. La visión se sostuvo solo por un respiro, antes de que sus ojos se abrieran de nuevo. Volvió a estar en la plaza, pero algo había cambiado. Las sombras ya no solo danzaban, ahora se retorcían en un sentido de urgencia. Era como si el ritual ya hubiera comenzado. «Elena», la voz de Alex resonó nuevamente, pero más grave, más cercana. «No puedes escapar de esto. Has hecho un pacto, y ahora debes cumplirlo». Elena se encontraba en el centro de su laberinto, pero ahora comprendía que lo que había elegido había desatado fuerzas más allá de su control. Mientras su corazón latía con fuerza, el aire se llenó de risas infantiles que se intensificaban, resonando como un eco siniestro de su propia desesperación. Y entre las sombras, un nuevo rostro emergió, uno que conocía bien, uno que rompería su mundo para siempre. Antes de poder procesar quién era, una profunda risa envolvió el aire, y la cuestión quedó clara, que era el precio que realmente debía pagar para salvar a su hijo. El terror se adueñó de su pecho cuando comprendió que la respuesta podría costarle más de lo que alguna vez imaginó. Elena sentía como la temperatura caía, como si el vacío la absorbiera. El eco de las risas infantiles se tornó sordo, chocando con la conciencia de su propio horror. Las sombras comenzaron a acercarse, formando figuras distorsionadas que parecían extender sus manos hacia ella, pidiendo, exigiendo. «¡No!», gritó, pero el sonido se perdió en el susurro del viento. La luna en el claro brillaba más intensamente, haciendo que su pecho se sintiera aún más oprimido. Aquel espacio parecía estar vivo, pulsando, reclamando su espíritu. «Recuerda, Elena», la guardiana volvió a hablar, su voz envolviendo a Elena como un abrigo helado. «El pacto no es solo un intercambio, es una condena». Sin tiempo para pensarlo, comenzó a correr. Cada árbol parecía moverse, cada sombra tenía una forma distintiva, y los rostros entraban y salían de su visión, sonriendo con burlona alegría. Quería dar marcha atrás, pero no podía. Ramas rasguñaban su piel, el aire se volvió pesado, como si estuviera bajo el agua.
Las risas infantiles eran ahora gritos desgarradores. ¡Mamá!, resonaron en su mente, haciéndose eco de las imágenes de su hijo perdido. Era un clamor que la frenaba. ¿Dónde estás? Cada paso que daba parecía llevarla más lejos de la luz y más cerca de la oscuridad. Un ruido, un crujido detrás de ella. Se detuvo, volviéndose bruscamente. Allí estaba, el rostro familiar y querido de su hijo. Sin embargo, había algo en su expresión que la atormentaba. Sus ojos eran vacíos, hollados por el miedo y la tristeza. «Ayúdame», logró articular, aunque su voz se desvanecía en el aire. El corazón de Elena se rompió, pero era un rompecabezas que se enfrentaba a la pieza faltante. «¡Responde!», gritó, extendiendo una mano hacia él, pero se alejó en la penumbra. Vio como una mano oscura lo atrapaba, quedándose suspendido entre las sombras y el brillo tenue del claro. «¡No! ¡No!», se encontró gritando, corriendo hacia lo que creía que era su salvación, pero esas sombras eran poderosas. La guardiana dejó escapar una risa burlona, como si su sufrimiento fuera un espectáculo. «¿Qué has sacrificado, Elena? Tal vez tu propia identidad, o quizás el amor que llevas por tu hijo». Cada palabra era un corte, una herida abierta. Tú que llegaste aquí buscando respuestas, ahora te enfrentas a la verdadera pregunta: ¿qué estás dispuesta a perder? Los rostros susurrantes a su alrededor parecían reír, compartiendo su diversión. Las risas aumentaron, y entre esos ecos, Elena escuchó otra voz, una voz que apenas reconocía. «¡Mamá!». La esperanza comenzó a chisporrotear en su pecho, luchando contra el miedo que la ahogaba. «¡Sammy!». Su voz tembló, deseando que su pequeño respondiera, pero la figura de su hijo continuaba oscura y confusa, como un espejo quebrado. La sombra detrás de él se retorcía y parecía ganar consistencia, una sombra más alta, más amenazante, arrastrando consigo un oscuro abismo. Elena sintió como si se estuviera desvaneciendo. Algo dentro de ella anhelaba la oscuridad, deseaba zambullirse en esa vorágine. Pero otra parte gritaba por su hijo, por lo que iba a perder. «No, no puedo dejarte». Las risas se volvieron gritos al unísono, rompiendo su mente. La guardiana dio un paso adelante, más cerca, cada vez más cerca. «Es hora de elegir, Elena. ¿Escaparás tú o tu hijo? La oscuridad siempre tiene hambre». Elena sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. En un instante de parálisis, un frío profundo la atravesó, y supo que la respuesta estaba colgando de un hilo, entre la luz y la sombra, entre el amor y la pérdida. Podría hacer el sacrificio, no lo sabía, y la próxima decisión podría ser la más aterradora de todas. Mientras luchaba por la claridad, la figura de su hijo comenzó a desvanecerse en el caos. Una vez más, se escucharon risas, pero esta vez eran diferentes, eran burlonas, malévolas. Entonces, antes de que pudiera pedir ayuda una vez más, la guardiana reveló su verdadero rostro, un reflejo de ella misma. «Tu tiempo ha comenzado, Elena. Elige. Las sombras son insaciables y no estarán satisfechas hasta que obtengan lo que quieren». Elena sintió que el miedo y la desesperación la consumían por completo, dejando solo una pregunta perturbadora en su mente: ¿cómo se puede salvar a quien más amas cuando debes enfrentarte a la oscuridad que habita en ti misma? La risa resonó y el bosque volvió a girar, dejándola al borde de la locura. La oscuridad no solo la rodeaba, ya la tenía atrapada, pero aún había algo brillante, un hilo de esperanza que no estaba dispuesta a soltar. Podría encontrar la fuerza para confrontar sus demonios y salvar a su hijo antes de que la oscuridad reclamara su alma. La respuesta estaba más allá, pero la sombra que la perseguía estaba más cerca de lo que jamás podría haber imaginado. Elena sintió que su cuerpo se movía en cámara lenta, atrapada entre la razón y la locura, entre el amor y el miedo. Cada nuevo sonido, cada susurro malicioso, se sentía como cuchillos afilados en su piel. Las sombras se arremolinaban a su alrededor,
hinchando la oscuridad que latía con vida propia, como si fueran criaturas ansiosas por devorarla. «Sami», gritó, su voz desgarrada y perdida en el abismo. La figura de su hijo se desvanecía ante sus ojos, tragada por el terror que la envolvía. Debía elegir, pero la pregunta que resonaba en su mente era devastadora. ¿Qué era capaz de sacrificar? La guardiana, ahora su reflejo, sonreía, disfrutando de su agonía. Cada decisión lleva consigo un beso, Helena. El amor puede ser tan destructivo como la oscuridad misma. ¿Qué prefieres? ¿Permitir que esa oscuridad te consuma o erradicarla a costa de tu hijo? Las sombras esperan. Helena cerró los ojos, tratando de centrar sus pensamientos. Recordó el color de la risa de su hijo, el aroma dulce de sus manos cuando jugaban. Esa imagen era lo único que le daba fuerza, pero también la estaba debilitando. ¿Hasta dónde llegaría por salvarlo? Un estruendo retumbó en el suelo. Las raíces de los árboles se retorcían, formando caderas imponentes que parecían querer tragársela. Luchando para mantener el equilibrio, un relámpago iluminó la noche, revelando las visiones de otros niños atrapados, sus rostros pálidos y su mirada en blanco. Eran almas que habían sucumbido, víctimas del mismo pacto. Todavía hay tiempo, todavía hay esperanza, pensó, intentando retomar el control. Esa idea brilló en su oscuridad como una chispa de luz, pero la risa grotesca de la guardiana se retumbó en su mente. Esperanza, claro, pero la esperanza es una ilusión, querida. Aquí todo tiene un precio, y lo que quieres salvar está más lejos de lo que imaginas. La guardiana dio otro paso, sus ojos negros centelleando con malevolencia. Solo hay una manera de romper el ciclo. La atmósfera se tornó tensa y pesada. Cada palpitación de su corazón parecía resonar más que la anterior, atrapada en lo que podría ser su última decisión. Finalmente, tomó una respiración profunda y pidió: «¿Qué debo hacer?». Su voz apenas era un susurro en medio de la tempestad. La guardiana sonrió con satisfacción, extendiendo su mano hacia ella. «Debes ofrecerte tú misma. Con tu sacrificio podrás liberar a tu hijo. Tus propios miedos y deseos serán lo que atraiga a la oscuridad lejos de él». Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse al oírlo, como si un festín se acercara. Una mezcla de pánico e indignación inundó a Helena. Matarme a mí para salvarlo. La idea hizo eco en su mente, caliente y ardiente, una traición a todo lo que creía. ¿Qué tan fuerte es tu amor, Helena? ¿A qué estarías dispuesta a renunciar? La guardiana se rió, pero había un toque de desafío en su tono. La respiración de Helena se hizo entrecortada. Se le quebraba el pecho ante la posibilidad de perderse, de dejar de ser madre. Pero el grito de su hijo resonaba, cada vez más fuerte, desgarrador. Podía hacerlo, podía dejarse consumir para salvar lo más valioso de su vida. Entonces, el reflejo de su hijo se iluminó en su mente, un destello brillante entre las sombras. Ella no era solo madre, era fuerza, luz en medio del caos. Se armó de valor, dispuesta a correr el riesgo. «No, no me voy a rendir», gritó. Rechó la idea, desafiando a quien la hostigaba. La guardiana frunció el ceño y Helena sintió un cambio en el aire. «Entonces lucha, Helena, pero recuerda, hay algo que debes descubrir, la verdadera naturaleza de tu propia oscuridad». Las sombras se agitaron, arrastrando a Helena hacia un abismo desconocido, mientras la risa malevolente de la guardiana reverberaba. Ella estaba arrinconada y la elección se aproximaba. Con las manos temblorosas se aferró a la única certeza que le quedaba. Si caía, lo haría con la cabeza en alto. «Sami», gritó una última vez, sus palabras incendiadas en la noche. Y en ese instante, el bosque estalló en un estruendo. El eco de monstruos desconocidos resonaba.
Elena supo que la batalla por su alma y la de su hijo estaba comenzando. ¿Podría enfrentar lo que revelara la oscuridad dentro de ella? ¿O el costo sería la condena inminente de engranar su ser con el mal? La sombra retumbante lloró su nombre, y lo único que le quedó fue un grito que se perdía en la tormenta gris de la desesperación. Una niebla oscura se asentó sobre la tierra, cubriendo los caminos y los lamentos. Elena se sintió atrapada, como un pez en una red invisible. Sin embargo, la guardiana estaba ahí, su risa resonando en el aire, un eco que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. ¿Vas a desafiar tu propio destino, querida? Su voz era seductora y peligrosa, como un canto de sirena que prometía tanto como podía arrebatar. Elena dio un paso atrás, sus sentidos alertas. Las sombras se alzaban a su alrededor, serpenteando, buscando su piel, pero dentro de su pecho ardía una llama de resistencia. ¿Se rendiría? No podía. El rostro de Sami brillaba en su mente, el abrazo incesante y el amor puro que la mantenía anclada a la realidad. ¿Acaso no lo ves?, siguió la guardiana, esta vez con un tono más suave, casi maternal. Tu hijo es solo el primero de muchos sacrificios. Si no aceptas el trato, se sumará a las almas perdidas. Es la única manera de evitarlo, la única manera de salvar a los que amas. Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna, una verdad amarga. No quiero perderme para salvarlo, confesó. No así. Entonces revela lo que llevas dentro, querida, instó la guardiana con un brillo malévolo en sus ojos. Muestra tu verdadero yo. Solo así podrás cambiar el curso de este destino. Al clavar la mirada en el suelo, Elena vio sus propias sombras mezclándose con las ajenas, interaccionando de manera siniestra. Había un miedo profundo que había guardado, una oscuridad que había creído enterrada. Era el miedo a la culpa, a no ser suficiente, a perderse completamente. La oscuridad no solo estaba fuera de ella, también residía en su interior, alimentada por cada decisión que tomaba. «Oh, Sami, ¿en qué apuro te metí?» De repente, una idea aterradora se le ocurrió. ¿Y si lo que la guardiana decía era verdad? ¿Y si su propia oscuridad pudiera convertirse en su poder? «Voy a hacerlo», murmuró, entrecerrando los ojos, como si al hablarlo le diera vida. Eso es, la guardiana sonrió, su mirada brillando con interés. Revelar tu verdadero ser, tu oscuridad podría ser la clave que necesitan tus seres queridos. Antes de que pudiera arrepentirse, Elena sintió como si su cuerpo cambió. Su corazón latía rápido, casi sobresaltado, y la niebla densa comenzaba a girar a su alrededor. Las sombras se aferraban a ella, susurrándole secretos que antes no conocía. Imágenes de sus miedos aparecieron ante ella, las veces que falló, los momentos en que eligió mal, las noches cuando la desesperación se apoderó de su hogar. ¿Y si todo ese dolor pudiera convertirse en fuerza? Muestra tu verdadero yo. Retumbó la voz de la guardiana como un tambor que marcaba el compás de su nueva realidad. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo la energía corriendo a través de ella crecía. Las sombras no solo la consumían, la transformaban. Se sintió poderosa, pero también vacía. La línea entre el amor y el odio, entre la luz y la oscuridad, se desdibujaba ante sus ojos. «¡Sami, estoy aquí!», gritó en un intento de aunar su fuerza, de aferrarse a lo que quería salvar, a lo que aún tenía sentido, mientras su propia naturaleza empezaba a reconfigurarse. La luna se alzó en el cielo, su luz bañando el bosque en un resplandor grisáceo. Las sombras temblaban indecisas, como si palpitara su mismo miedo. Pero entre ese paisaje grotesco, una figura se asomó entre la maleza. Un niño, con ojos asustados y el rostro pálido, perdido en la oscuridad. «Mamá», murmuró él, su voz un eco de la desesperación que ella conocía. Era Sami. El corazón de Elena se detuvo antes de que el terror la abrumara. El sacrificio que podría salvarlo sería también su condena. La guardiana se rió con exultante regocijo. La oscuridad empezaba a devorar lo que quedaba de su fe. ¿Podría realmente ser capaz de enfrentarse a su propia sombra? ¿O había otra verdad que aún no había descubierto,
algo capaz de alterar el destino que creía sellado. ¡Oh, Sammy! Elena se sintió desmoronarse. La lucha recién comenzaba. Las sombras ardientes a su alrededor le recordaban que el precio que debía pagar podría ser más alto de lo que imaginó. Mientras sus miedos se elevaban y se convertían en caos, Elena comprendió. El verdadero enfrentamiento no solo era contra lo que acechaba en el bosque, sino contra el eco de su propia alma. Sabría manejar esa espada de doble filo. Entonces, alzando la mirada hacia el niño, conoció el significado de la lucha. El amor por su hijo podría ser la chispa que encendiera todo, o el fuego que la consumiría. En ese instante, la niebla se disipó, revelando no solo monstruos, sino posibilidades aterradoras. ¿Qué haría Elena cuando la oscuridad se convirtiera en su propia aliada? ¿Y hasta dónde podría llegar para reclamar lo que más ama? La guardiana sonrió, anticipando el clímax de su tormento. Todo estaba en juego. Elena respiró profundo, la niebla aún girando a su alrededor como serpientes. Su mirada se fijó en Sammy, quien estaba allí, parado entre las sombras, los ojos grandes y asustados. «No te preocupes, hijo, te sacaré de aquí», gritó. Pero su voz sonó lejana, perdida entre sus propios gritos interiores. Las sombras se agitaban, alzándose como manos gélidas dispuestas a atraparla. Elena sintió el peso del miedo apretando su pecho, pero al mismo tiempo, la chispa de la oscuridad que había comenzado a despertar en ella le daba un poder que nunca había conocido. Esta batalla no era solo externa, era una guerra dentro de ella misma. La guardiana, como un espectro que danzaba entre las tinieblas, sonrió. «¿Ves lo que has desatado?» El poder que llevas dentro no tiene límites. ¿Qué harías por tu hijo, realmente? Todo está permitido. Elena apretó los dientes. No soy una monstruo, no puedo hacer esto, hay otras formas de salvarlo. Pero su mente era un torbellino. Las tentaciones empezaron a fluir en su cabeza como una melodía oscura. Sus propias inseguridades, fracasos, la culpa que había arrastrado toda su vida, ahora se aparecían como sus compañeros en esta danza macabra. «Escúchame, mamá», Sammy le suplicó, su voz quebrándose. «Necesito que vengas, no me dejes aquí». Elena dio un paso hacia él, pero la guardiana movió una mano y la niebla se arremolinó, separándolos. «No puedes salvarlo de esa manera, Elena. La oscuridad es la clave. Permítele alimentarse de tus miedos, de tus emociones. Juntas pueden ser invencibles». «¡No, no!», gritó Elena, sintiendo que su pánico se convertía en furia. Las sombras comenzaron a bailar a su alrededor, susurrándole agradecimientos y elogios, como un coro de almas perdidas. La guardiana aplaudía, divertida. «Eso es, déjate llevar. Solo necesitas permitir que la oscuridad que has estado reprimiendo brille con toda su fuerza». Las imágenes de su vida pasaban como películas. Los días felices con Sammy se entrelazaban con recuerdos de lágrimas y soledad. La culpa la devoraba. Sabía que su vida había estado llena de decisiones erráticas, de caminos oscuros, pero jamás había pensado que esto podría moldear su destino. Todo su ser temblaba. Elizabeth sintió cómo las sombras la llamaban. Querían abrazarla, consumirla. La niebla presionaba contra su piel, como si intentara fusionarse con ella. ¿Qué haría si dejaba entrar esa oscuridad? «Solo si me das el poder, puedo salvarlo». Se escuchó murmurar en un susurro apenas audible, dejando escapar su fragilidad, pero al mismo tiempo un grito de advertencia resonó dentro de ella. «Pero perderás tu esencia». En ese instante escuchó su propia respiración acelerada, como un tambor de guerra. Las sombras se agitaron con entusiasmo, como bestias al acecho. La guardiana se acercó, una sonrisa burlona en su rostro. «¿Ves? Estás más cerca de lo que imaginas». «Sammy», gritó, buscando desesperadamente el contacto visual con su hijo. «No me dejes, todo va a estar bien, voy a encontrarte». Pero cada palabra aumentaba la distancia entre ellos. La niebla empezó a acercarse a Sammy, envolviéndolo como si lo reclamara.
Elena extendió la mano, y en ese momento un grito salió de su pecho, pero la guardiana, burlándose, tomó su mano en un apretón firme. ¿Lo ves, querida? Tu grito es de desesperación, de entrega. Aférrate a esa oscuridad, deja que te transforme. La niebla se tornó densa, y la risa de la guardiana llenó el aire, mientras una oscura energía empezaba a brotar de Elena, rodando por su piel como veneno dulce. ¿Sería esto lo que necesitaba para salvar a Sami, o el camino a su propia perdición? La guardiana empezó a retroceder. Sus ojos centellaban con malevolencia. Haz tu elección, o perderás más que solo tu hijo. Elena sintió el pánico apoderarse de ella de nuevo. ¿Podría realmente convertirse en lo que temía, en lo que había estado tratando de evitar? Mientras la niebla se retorcía a su alrededor y luchaba por asimilar su nueva fuerza, sintió que la oscuridad ya empezaba a formar parte de ella. La pregunta resonó en su mente: ¿estaría dispuesta a perderse a sí misma por el amor que le tenía a su hijo? Los ecos perdidos de la guardiana eran solo el principio. El tiempo se cerraba. Al mirar a Sami, sintió que su destino colgaba en un hilo, esperando su próximo movimiento. Y en ese instante, la niebla pareció cobrar vida. Susurros de otro sacrificio se deslizaron hacia su conciencia. ¿Qué haría Elena? ¿Vivir en la luz o rendirse a la oscuridad? La decisión era inminente. La niebla se espesó aún más, envolviendo a Elena en un turbio abrazo. Su mente era un campo de batalla. Las voces de la guardiana estaban por todas partes, burlándose de su debilidad, de su humanidad. Solo una decisión, una sola entrega puede salvarlo, susurraba, notando cómo la oscuridad comenzaba a cantar en lo más profundo de su ser. «¡Sami!», gritó Elena, con la esperanza de que su voz pudiera atravesar la bruma que los separaba, pero solo recibió silencio a cambio, un eco frío que reverberó en su pecho. Las sombras comenzaron a risotear, sus risas resonando como campanas de tumbas, llenando el aire con un terror palpable. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de ella, un roce helado que recorrió su espalda. Elena miró hacia atrás, luchando contra la tentación de sucumbir al terror que le invadía. Lo que vio la dejó paralizada. Figuras espectrales emergían de la niebla, rostros distorsionados en muecas de sufrimiento y desesperación. Los iluminaba un tenue brillo que parecía venir de sus propios ojos. Eran almas atrapadas en un tormento eterno, reflejos de lo que podría convertirse si dejaba que la oscuridad se apoderara de ella. «No, no puedo», murmulló, sus manos temblando mientras luchaba por encontrar su fortaleza, pero las sombras no cedían y su tentación era cada vez más seductora. En el fondo de su mente resonaba la promesa de poder, de protección. «Tu deseo más profundo, todo lo que has querido», decía la guardiana, susurros que estaban tan cerca que pensó que podría tocarlos. «¿En verdad estás dispuesta a renunciar? Tu hijo te necesita. Sé lo que necesitas hacer». La lucha interna se intensificó, las visiones de su hijo atormentado y sus recuerdos de amor y dolor chocaban violentamente. Elena sintió que su corazón se rompía. ¿Qué quería realmente? ¿Salvar a Sami a cualquier precio o resistir esta vorágine de destrucción inminente? La niebla comenzó a girar como un torbellino, arrebatando los últimos vestigios de su sentido de control. Con cada giro, la oscuridad le ofrecía poder, y ella podía sentirlo creciendo, pulsando a través de sus venas como una serpiente enroscada. Sus dedos se curvaron en garras. Cuanto más luchaba, más fuerte se hacía la atracción. «Hazlo, Elena», imploró una voz, pero no era la guardiana. Era la de Sami, desgarradora y genuina, rompiendo la calma de su propia tormenta. «Mamá, ayúdame, no me dejes aquí». Elena se agachó, atrapando la esperanza en sus manos como si fuera un objeto frágil, combatiendo el deseo de abrazar esa sombra que le prometía rescate. «No voy a perderte», gritó con todas sus fuerzas, pero las palabras parecían contradecir al mismo grito que brotaba de su alma. La niebla vibró a su alrededor, como si estuviera totalmente viva.
En una fracción de segundo, la oscuridad cobró vida, manifestándose ante ella en una forma más definida. Una sombra oscura tomó la forma de su propio reflejo, los ojos de Elena, fríos y perdidos, mirándole desde un abismo. «Eres tú la que ha despertado esto», decía su doble. «Entrégate y salvarás a tu hijo. No hay otra alternativa. Solo el sacrificio puede cambiar el destino que te aguarda». Elena sintió la presión de la elección inminente, como si el aire se volviese más denso a su alrededor. La angustia inundaba su pecho. Cada latido era un recordatorio de lo que estaba en juego. Una desesperación salvaje se apoderó de ella de repente. Amar a su hijo significaba arriesgarse a perderse en la oscuridad o aferrarse a la luz y aceptar que podía fallar. Mientras el caos de la niebla giraba en frenesí, Elena fue empujada hacia adelante. La decisión tuvo que hacerse, y en ese momento de quiebre, un grito desgarrador resonó. «¡Mamá!». ¿Podría el amor hallarse en un camino donde las sombras lo consumían todo? Mientras la niebla se arremolinaba alrededor, un destello de pura luz emergió en el fondo. ¿Sería su salvación o su condena? Entonces, una risa estruendosa tronó a través del aire, y la guardiana apareció de nuevo, esperando su respuesta. La elección estaba hecha, pero ¿sería un acto de salvación o ruina? La niebla se contrajo, y con ella el destino de todos. Elena cerró los ojos, su decisión temblando en la balanza, y todo empezó a desvanecerse. El eco de una pregunta surgió de las sombras. ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar por amor? Ni ella misma lo sabía, y el tiempo se consumía rápido. ¿Podría aún encontrar el camino hacia su hijo sin perderse a sí misma? La oscuridad fluyó como un torrente, y en un instante Elena sintió que su cuerpo se desvanecía. El grito de Sami resonaba, cada vez más débil, como el susurro del viento al morir en la lejanía. Una luz cegadora cortó la niebla, y ella fue arrastrada hacia un paisaje distinto, uno donde los ecos de la angustia y la desesperación se entrelazaban en un susurro melancólico. Al abrir los ojos, se encontró en una plaza desierta, con las piedras del zócalo brillando a la luz de una luna que parecía observarla con ojos fríos. Había algo inquietante en el aire, algo que le erizaba los vellos de la nuca. Las sombras danzaban a su alrededor, como sombras con voluntad propia, y susurros lejanos llenaban el ambiente. «Elena, vuelve, regresa». «¿Dónde está Sami?», gritó, su voz resonando en un vacío ominoso. Ninguna respuesta. Las figuras espectrales se desvanecieron en el aire, pero a su alrededor Elena podía sentir un juego oscuro, como si la plaza misma la estuviese observando. Con cada paso que daba, el aire se tornaba más pesado y opresivo, y la sensación de ser empujada y absorbida por una fuerza invisible le recorría los huesos. Antes de que pudiera procesar todo, un grupo de sombras se apareció, susurrando en un tono escalofriante. Su forma era difusa, pero los rasgos de cada figura giraban en torno a la angustia, con ojos vacíos que parecían devorar su esencia. «El sacrificio ya está decidido», decían, mientras avanzaban lentamente hacia ella, como si el tiempo mismo se hubiese detenido. Elena sintió que su corazón se aceleraba, la presión del miedo pulsando en sus venas. «Déjenme en paz, no tengo nada que ofrecer», exclamó, pero sus palabras se perdieron en un eco sordo. Las sombras se detuvieron. En su centro, una figura más definida se puso de pie, la guardiana. Con una sonrisa inquietante, extendió una mano hacia Elena. «Has llegado lejos, pero aún no has hecho la elección correcta. Para salvarlo, debes hacerte cargo. Reclama tu poder». Elena sintió una punzada de reconocimiento. La guardiana no era solo una entidad de la oscuridad, era su propia creación, un reflejo de sus temores y deseos. «No, yo no quiero eso», tartamudeó, luchando por encontrar su voz entre la desesperación que crecía. «Ah, pero el amor tiene un costo», insistió la guardiana, acercándose. «Lo sabes en el fondo, lo sabes». Entonces, en un giro absurdo del destino, un grito desgarrador atravesó la noche. «¡Mamá!
Era Sami, el eco de su angustia resonando a través del zócalo. Esa voz le atravesó el alma, instantáneamente desgarrando la niebla de inseguridad en la que estaba atrapada. Elena sintió un nuevo fuego encenderse en su interior y con un impulso feroz se deslizó hacia la guardiana, su decisión gritando en su pecho. Si debo sacrificar todo lo haré. Te elijo, Sami, te elijo a ti sobre la oscuridad. La plaza pareció temblar y la guardiana sonrió, una expresión llena de secretos oscuros. Entonces, bienvenida al otro lado, Elena. La luz de la luna comenzó a girar, pero en lugar de desvanecerse, absorbió toda la bruma oscura, mientras los ecos de la plaza se viraban en gritos eufóricos. El poder de la oscuridad palpitó en su ser. Ella podía sentirlo, mas no podía perderse de nuevo. De repente, el mundo cambió. Una grieta se abrió en el suelo, un abismo voraz que devoraba todo a su paso. La guardiana se deslizó hacia atrás, su sonrisa se desvaneció en una expresión de ira y frustración. No escape, pagará el precio, nunca puedes alejarlas. Elena miró a su alrededor, pero la sombra de su propio sacrificio la rodeaba. El eco de la voz de su hijo todavía retumbaba en su mente, alimentando su determinación. La plaza, líquida y viva, comenzó a colapsar y a distorsionarse. Golpes de claustrofobia y terror empezaron a atravesarla. En el último momento, una pregunta surgió de la grieta. ¿Qué estás dispuesta a perder, Elena? ¿La vida de tu hijo o tu propia alma? El pánico se desbordó, y con una decisión que resonaba en lo más profundo de su ser, Elena dio un paso adelante. La oscuridad la reclamaba, pero el amor la empujaba hacia la luz. El sacrificio, de una forma u otra, sería inevitable. Sin embargo, mientras la tierra se fracturaba bajo ella, entendió que no había vuelta atrás. El destino le tenía reservado un camino aún más oscuro de lo que había imaginado. Y en medio de ese abismo, su elección se tambaleaba. La niebla comenzó a salir a flote, y el eco de las risas se transformó en un grito escalofriante. ¿Podría realmente salvar a Sami, o era demasiado tarde para todos? La oscuridad estaba despertando, y un grito desgarrador cortó el silencio nuevamente. ¿Sería el de su hijo o el de su propia condena? Elena se sintió caer, presa del pánico. La grieta se extendía como un monstruo hambriento, devorando el suelo bajo sus pies. «¡Sami!», gritó, su voz resonando en la vasta oscuridad, pero, en respuesta, solo recibió un eco distante, vacío y frío. Ella sabía que lamentar su pérdida significaba perder su esencia también, su luz, su amor. La plaza caía lentamente, como un reloj de arena tragando cada segundo. Mientras las sombras danzaban, la figura de la guardiana se alzaba en la penumbra. Has hecho tu elección, y tampoco te dará el poder que crees tener. El sacrificio siempre exige más de lo que estás dispuesta a dar. Sus ojos oscuros brillaban con malevolencia, recordándole la terrible verdad que cada sacrificio implica. Elena, con las manos temblorosas y el corazón apretado, sintió la presión del tiempo desvanecerse a su alrededor, como un río difícil de contener. La imagen de Sami se convirtió en su ancla, y con una respiración profunda, la fuerza de su amor se encendió. Sin importar el costo, ella lo salvaría. «No puedo dejarte», gritó, su voz resonando con una certeza renovada. «No me voy a rendir». Su determinación ante la oscuridad fue potente, iluminada por la esperanza que llevaba en su interior. De una manera que nunca había imaginado, sintió que la luz brotaba de sus entrañas, creciendo, desafiando la sombra, rompiendo el hechizo del miedo. El silencio helado que rodeaba al zócalo se rompió en un estallido de energía. Las sombras comenzaron a retroceder, temerosas de su luz. La guardiana, incapaz de contener su ira, alzó ambas manos, tentando a los poderes oscuros. «Sacrificio, no puedes evitar lo que te está reservado». La agridulce melodía de su voz resonaba como un eco familiar, pero Elena ya no temía. Las imágenes de su historia se desplegaron frente a ella, sus luchas, su amor por Sami, cada pequeño sacrificio que había hecho por él. Reconoció su propio poder, y con una mirada decidida a la oscuridad, gritó: «Si tengo que enfrentarme a la tormenta,
Lo haré con todo mi amor, porque tú no puedes quitar eso de mí. Las sombras retrocedieron, arrinconadas por la luz que emanaba de su corazón. La plaza empezó a distorsionarse, como si el universo se replanteara. La grieta en el suelo comenzó a cerrarse lentamente, y la guardiana gritó, furiosa y horrorizada: «No puedes escapar de tu destino, Elena. El costo será tu vida». «No importa», respondió, con firmeza, «porque la vida de mi hijo está en juego». Y mientras esas palabras brotaban, Elena sintió que su esencia se revitalizaba, como una madre que resguarda su hogar más allá de la pérdida. La plaza resonó con una energía transformadora. Un destello de esperanza iluminó todo lo que era. Hasta las sombras comenzaron a disiparse, y ellas supieron, al fin, que no podrían ejercer más poder sobre ella. Un grito, el más puro de todos, resonó en el aire. «¡Mamá!». Y ahí estaba Sammy, apenas visible entre el torbellino de sombras. Su pequeño rostro reflejaba el pánico que sentía, pero también una chispa de luz. Elena corrió hacia él, sintiendo una euforia llena de terror y esperanza. Lo abrazó con fuerza, sintiendo la conexión que jamás se rompería. «Estoy aquí, amor», murmuró. Las lágrimas brotaron mientras sostenía a su hijo en sus brazos. «Nunca te dejaré». Las sombras se retorcieron. La guardiana se adentró entre ellas, pero el poder de Elena fue irrompible. Con él, ella había canalizado su amor, su luz. «No más sacrificios», pronunció, y la energía se intensificó en su pecho, lanzando un rayo que atravesó la oscuridad, dispersando las sombras como una tormenta disipada por un rayo de sol. Elena y Sammy fueron absorbidos por una luz dorada, y al final comenzaron a elevarse. La plaza cambió, el mundo se acercaba a ellos, y antes de saberlo, la oscuridad se desvaneció como una pesadilla, revelando un hermoso amanecer. Emergiendo, hundieron sus pies en la tierra firme, en un pueblo conocido y cálido. Los murmullos y ruidos usuales del día comenzaron a llenar el aire a su alrededor. Todo lo escondido de la noche se desvaneció, pero las memorias aún latentes quedaban marcadas en sus corazones, sabiendo que la lucha siempre está cerca, pero lo más importante, no hay oscuridad más poderosa que el amor. Ese vínculo que hace todos los sacrificios valen la pena. «¿Lo hicimos, mamá?», preguntó Sammy, con una mezcla de inocencia y valentía. Elena lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «Sí, lo hicimos, y siempre estaremos juntos». De pie, en la luz de un nuevo día, las sombras se disipan, y el sacrificio se convierte en fortaleza. Elena comprendió que aunque la oscuridad siempre acecha, el amor siempre triunfará. Cuando el viento sopló suave, llevó consigo un murmullo, eco de aquellos que habían querido llevarla. Las palabras se deslizaron con un susurro. «Nunca olvides, Elena, que siempre habrá una elección». Y así, juntos, caminaron hacia el horizonte, listos para enfrentar cualquier desafío, porque habían descubierto el verdadero poder que reside en el amor. Ahora es tu turno. Debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que llegan cargadas de emociones. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Y tenemos que inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que nos ha dejado sin aliento. No esperes ni un segundo más para compartir esta increíble historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.